Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Dios les bendice. Voy a sacar mis lentes porque no veo nada. Acá los tengo. Bueno, realmente este es un tiempo en el cual cuando por ahí nos suceden algunas cuestiones y hablamos con los demás, siempre nos damos cuenta, especialmente en la consejería o acá en el seno de la iglesia y afuera también, ¿no? Que siempre la gente o las personas son influidas por alguien, por eso realizan tal o cual cosa, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. De cuáles son nuestras influencias. El pastor cuando me dijo para tener la palabra en esta mañana, a mí me venía a la mente en todo momento cuáles son nuestras influencias. Y de repente se me dio esa oportunidad de estar charlando con Mateo y Mateo me decía: este es un influencer, papá. Bueno, entonces entré a investigar un poco. Y como veo que, si bien está repartida la cosa, pero hay varios jóvenes acá, les pregunto a los jóvenes, ¿saben qué es un influencer? Dicen que sí. Capaz que los más viejitos por ahí no tenemos ni idea de lo que es un influencer, ¿no? Bueno, yo aprendí bastante en estos días. Pero realmente para poder desarrollarlo, me fui al diccionario para darme cuenta qué quiere decir esto de tener una persona que es un influencer. ¿Y saben lo que dice el diccionario? Dice: persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto, que ejercen, muy importante, una gran influencia sobre muchas personas que lo conocen. Me puse a investigar un poquito más, me di cuenta que Amazon, vamos a llamarlo acá nosotros en Argentina, que lo conocemos bien, Mercado Libre, en sus páginas publican todo tipo de productos induciendo a la compra de los mismos. Músicos, modelos, actores, estrellas del deporte, personas con una tendencia destacada en algún área, publican diariamente las cosas que ellos creen que pueden ser de influencia a otros. Ropa, accesorios, instrumentos y todo tipo de cosas que uno se pueda imaginar, marcando así una tendencia y direccionando todo hacia el consumo. Les voy a dar un ejemplo concreto. Estaba mirando un documental y veía que ahora hay una parte de la moda que se llama moda rápida. Y me llamó muchísimo la atención. Antes, los lanzamientos de las colecciones de los grandes diseñadores de ropa la realizaban ¿a dónde? En París, en Milán, en Madrid, ¿no es cierto? Hoy en día buscan acelerar esos tiempos y utilizan las redes sociales buscan a un influencer con muchos seguidores, mostrando más cantidad de producto a un bajo costo, logrando así un costo-beneficio altísimo. Esto es la moda rápida.
es mostrar la mayor cantidad de ropa todos los días y que vos tengas la oportunidad de comprarte de todo, ¿no es cierto? Y no esperar a como era antes, el gran lanzamiento de la colección. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que íbamos a los negocios de ropa y decían, y bueno, todavía no llegó la colección verano, todavía no llegó la colección otoño-invierno o invierno? ¿Se acuerdan? Que antes siempre era así. Entonces nos íbamos medio con la cabecita baja porque queríamos ya comprarnos algo y resulta que no había. Hoy todo está dentro del celular o de la computadora o de la tablet con estas personas que influyen, ¿no es cierto?, en nosotros y que hacen, también veía en ese informe, como también dice que de acá a un par de años nosotros vamos a descartar la mayoría de nuestra ropa porque la ropa que se utiliza en la moda rápida es una ropa de menor calidad. Entonces, dice que cuando vos la querés lavar y volver a utilizar, ya el cuello ya se cae, ya se marcan, se despixelan, vendría a ser, se sale un hilito. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace uno, la tira o la desecha, ¿no es cierto?, y vuelve a comprar, porque como la moda es rápida, entonces la idea es que influyan en nosotros la mayor cantidad de prendas posible. Pero ¿saben qué? Le voy a contar algo. En todo tiempo hubo influencers, y lo vamos a leer en la Biblia, cómo hubo una persona que influyó en otras personas y de qué manera lo hizo. Yo le voy a leer en Hechos capítulos 16, versículos del 11 al 15, en la Nueva Versión Internacional, que dice lo siguiente. Hechos 16, del 11 al 15, dice así: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El 13 dice: el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por las orillas del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar. En realidad, en otra versión dice hablar del Evangelio con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Ahí quiero hacer un paréntesis. La tela de púrpura era muy codiciada. Dice que el tinte del color púrpura era más valioso que el oro en la antigüedad. Esta tela se asociaba con la nobleza, los sacerdotes, la realeza. Y leyendo también, investigando un poco, dice que hace no mucho tiempo encontraron un par de telas de púrpura, pero que databa de muchos años atrás, cerca de Israel. Y yo digo, ¿por qué un color de una tela era tan codiciada? Resulta que para elaborar ese color púrpura tenían que sacarlo de unos moluscos, esos moluscos que no estaban al lado del lugar a donde vendían la tela, sino que estaban a miles de kilómetros. Entonces dice que cuando vos encontrabas en la antigüedad una tela con color púrpura, decían, esta persona tiene influencias
¿Cómo hace para traer esos moluscos que están a miles de kilómetros? Acuérdense que no había tren, no había jetpack, no había nada, no había aviones. ¿Cómo hace para que esa tela tenga ese color si acá no están esos moluscos para poder realizar esa tinta? Entonces, en ese momento, esa tinta era más codiciada que el mismo oro. Entonces dice la palabra de Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura, esta mujer. Mientras escuchaba, el Señor le abrió ¿qué? Su corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyentes en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió, o sea, le insistió. En la palabra de Dios también existen personas que influían a otros. Y en este caso vemos a Pablo realizando la tarea de influencer. Y vamos a desarrollar algo interesante para ver qué características tiene un influencer de Dios. Ya no estos de la moda rápida, sino uno de Dios. Y ahí podemos estar involucrados todos nosotros. Dice que no se quedaba quieto, según el versículo bíblico. Un influencer del Señor nunca se queda quieto. Si vos estás estancado en este tiempo y sos un hijo de Dios y estás quieto, hay que rever la posición en la cual estamos en este momento. Siempre iba de lado a lado, aprovechaba todo tipo de circunstancias para poder hablar de Jesús. Pablo era así. Él aprovechaba todo momento, aprovechaba cualquier circunstancia. Siempre estaba moviéndose. En los primeros versículos que leíamos ahí en Hechos 16, ellos navegaban, después caminaban, al día siguiente iban a otro lugar. Bueno, así era Pablo. Así era una persona que influía en otros, con el Señor yendo delante de él. Otra característica de un influencer de Dios es que hablaban a todo tipo de personas. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros en este tiempo hablar a todo tipo de personas? Ya estamos en un lugar en donde por ahí nos pasa de que, bueno, imagínate, mirá cómo es su vida. ¿Cómo le voy a hablar? Si me ven hablando con esta persona, ¿qué van a decir de mí? Pero sin embargo, nunca miramos para atrás y vemos de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos rescató, qué es lo que hacíamos antes de conocer al Señor. Característica, hablar a todo tipo de personas. Otra característica, predicaban, bautizaban. Dice que Pablo ahí, ¿qué pasó? El Señor le abrió el corazón para que respondieran el mensaje de Pablo cuando fue bautizada esta persona, Lidia y toda su familia. Aconsejaban y compartían. Vamos a ver ahora qué sucede cuando un influencer de Dios llega profundamente a las personas. Vimos las características, ahora vamos a ver qué sucede. Y están bien marcadas estas cosas. Lo primero que sucede cuando una persona que llena del Espíritu Santo influye en otra, es que esa persona cambia su vida. ¿Qué es lo que sucede con esa persona que cambia su vida? Lo primero, aprende a escuchar.
¿Mm? Lo vemos ahí en esos versículos. Aprende a escuchar. Acepta el desafío que tiene por delante en la vida. Yo era así, a partir de este momento escuché la verdad, ahora soy de esta manera. Cree en la llenura del Espíritu Santo, obviamente. Si no creeríamos en la llenura del Espíritu Santo, bueno, estamos complicados, ¿no es cierto? Pero sí, una persona que es influida por alguien lleno del Espíritu Santo es transformada. ¿Amén? Un influencer de Dios, cuando habla, transforma a las personas, pero transforma también a todo su alrededor. A ver, capta la atención, llama la atención, y hace que esa persona no solamente se quede ahí, que sea algo personal, sino que se transforma en algo que todo su alrededor también empieza a ser influido por el poder del Espíritu Santo. Vimos entonces que hay cambio de vida, pero ahora vemos algo tremendo. Una persona que es influida por una persona llena del Espíritu Santo tiene una característica que se encuentra siempre de la misma manera. Lo que recibe, da. Y nosotros muchas veces hablamos con los demás de un versículo interesante en la palabra de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Vemos ahí a la mujer que tenía la vasija, y que cuando traía más vasija se llenaba de aceite, más vasija se llenaba de aceite. Cuando tantas veces escuchamos del pastor, si hasta ahora hubiese gente que iba a traer vasija, iban a estar llenándose de aceite. ¿Por qué? Porque es algo que sucede naturalmente. Qué bueno que es reflexionar en esta mañana y ver justamente si está sucediendo eso en nuestras vidas. Si lo que recibimos del Señor, nosotros estamos dando también. O nos lo quedamos nosotros personalmente y ya está. Recibir y dar. En ese recibir y dar se utilizan los dones, que como aprendimos también del pastor, aunque sea uno o dos dones de todos los dones que hemos aprendido, tenemos que tener incorporado en nuestras vidas. Entonces cuando recibimos, damos y utilizamos esos dones. Vamos a poner un caso concreto, don de sanidades, el don de discernimiento de espíritu, etcétera. Lo ponemos en práctica. Otra cosa que recibimos y damos es que nosotros empezamos a influir en los demás y empezamos a transformar las otras vidas, porque lo que hicieron con nosotros lo compartimos y eso tiene el mismo efecto de lo que sucedió en nuestras vidas, sucede con la persona a la cual nosotros influimos o hablamos. Otra de las cosas es que se insiste, y esto entiéndame bien, no es ser pesado, se insiste con las personas. Por eso nosotros muchas veces cuando vemos que hay una persona que no viene más a la iglesia, insistimos, no ser pesado, insistimos en orar, en cubrirlo, en llamarle, en mandarle un mensajito. Bueno, esa es la característica que tiene una persona que es influida a través del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto?
Es muy fácil en este tiempo caer en la tentación de vivir una vida bajo la influencia incorrecta. Nos pasa a casi la mayoría de las personas, ¿eh? Pero es muy fácil caer en esa tentación. Antes, cuando yo era chico, estos días hablábamos con una persona y antes, al no tener el celular, mirábamos qué hacíamos en casa los chicos y era jugar con el autito, ir al patio, subirse al árbol, pero hoy hasta nuestros niños están influenciados de una manera incorrecta con el celular todo el día en la mano. Hemos mirado, creo que si no me equivoco fue ahí en el WhatsApp de la iglesia que hubo un videíto, ¿no es cierto?, que estaban los niños y le decían cosas y estaban totalmente inmersos en los juegos y ya no salían a jugar, no salían a caminar, no salían con los padres, no salían a divertirse, no se reían, eran chicos con una carita así muy sin expresiones, ¿no es cierto? Pero a los grandes también nos pasa, que es pero muy fácil caer en la tentación de ser influido bajo la persona incorrecta. ¿Y cómo nosotros podemos detectar de que estamos siendo influidos por la persona incorrecta? Fíjense esto. La persona que no tiene testimonio de vida, en lo personal, en lo familiar, en lo social. Eso nos tiene que ser a nosotros un llamado de atención en este tiempo. Me estoy dando mucho con que no sabe ni manejar su casa, que no sabe tener algo estable, que no puede ni siquiera tener una conversación estable, que anda por el mundo, depende del viento, si viene del norte o del sur, su carácter. Una persona sin testimonio de vida en lo personal, en lo familiar, en lo social, es una persona en la cual nosotros no tenemos que ser influida. Puede ser muy linda, muy atractiva, pero no debe ser de influencia en nuestras vidas. Otra cuestión incorrecta es que ver en una persona sin respaldo cuando habla. ¿Vieron esa persona que hablan y vos decís, ¿qué quiso decir? Y en este tiempo está pasando mucho cuando vemos la televisión con nuestra parte política, ¿no? Nos dicen tanto, pero a su vez no nos dicen nada, porque no llevan nada concreto. Y esto es de un bando y del otro, pero pasa eso. Personas sin logros en lo que te están aconsejando, abrí el ojo. Le pedís un consejo a una persona, pero sin embargo esa persona ni siquiera pudo lograr en su vida personal lo que te está aconsejando. Y ahí es muy difícil, es muy difícil. Y otra cosa que quería decirte son las características de Lidia. Lo que leímos ahí en el versículo, ahí en la Biblia. Lidia hizo lo correcto. Y fíjense por qué. Fue al lugar de oración. Dice la palabra que cuando ellos fuimos a la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Lidia hizo lo correcto. Y te aliento a que hagas lo correcto, como Lidia. Estar en el lugar de oración. Estaba en coinonía con los demás, porque dice que había varias mujeres, había varias personas. En el relato bíblico. Estaba en coinonía. Tenía un espíritu
adorador. ¿Cómo está nuestro espíritu en este tiempo? Cuando adoramos al Señor, ¿sale de nuestro corazón o es algo que ya conocemos, ya lo sabemos, ya está, y esto empieza así, termina así, listo, está bien, ya pasaron 10 minutos, perfecto? Sin embargo, Lidia no, dice la palabra de Dios que tenía un espíritu adorador. Lidia era una mujer preparada, capacitada, negociadora, astuta. Dice que vendía telas de púrpura. Háganse de cuenta que en vez de ir con una tela, como lo describe acá, porque dice que el tinte de color púrpura era más valioso que el oro. Hagan de cuenta que vamos a una venta de ropa y llevamos oro acá y traemos y ponemos acá. La gente se va a sorprender. Bueno, se sorprendían con Lidia, porque Lidia tenía en sus telas los colores que otros no tenían. Entonces Lidia era una mujer preparada, porque sabía dónde encontrar esas telas, sabía dónde llevarlas y sabía a quién venderlas. Era una mujer capacitada, era muy astuta. Pero Lidia también estaba dispuesta a escuchar y escuchar las cosas del Señor. No sé si vos, si yo, si nosotros en este tiempo estamos dispuestos a escuchar las cosas que el Señor nos quiere decir. Lidia sí, ella estaba dispuesta, porque la palabra de Dios nos respalda y dice que ella escuchó atentamente. Lidia estaba dispuesta a aceptar los mandatos del Señor. Dice que fue bautizada ella y toda su familia. Nosotros, ¿cómo estamos? ¿Estamos dispuestos a aceptar los mandatos del Señor? ¿Estamos dispuestos a seguirlo? ¿A aceptar eso que el Señor nos dice una, otra y otra y otra vez que lo hagamos? Lidia era una mujer que hizo lo correcto delante de los ojos de Dios porque escuchó, aceptó y por sobre todas las cosas estaba dispuesta a dar. Fíjense que ella estaba dispuesta a dar lo que tenía y dice: vengan a hospedarse en mi casa. Cuando vos le invitás a una persona a tu casa, generalmente le das lo mejor y le das todo. Lidia era una de esas personas, porque la palabra de Dios nos dice que cuando fue bautizada ella, le hizo una invitación a Pablo: si ustedes me consideran creyentes en el Señor, vengan a hospedarse a mi casa. Lidia fue influenciada por Pablo rotundamente, tremendamente, pero ella hizo lo correcto. Ella estaba en el lugar de oración, estaba en el lugar correcto, tenía un espíritu adorador, o sea, recibía lo que el Señor le quería dar. Era una mujer preparada, no era una persona que estaba ahí, no sabía para qué estaba. Estaba dispuesta a escuchar, a aceptar y a dar. Yo encontré en estos versículos esta semana algo muy lindo para mi vida. A mí me cuesta escuchar, porque como en realidad trato siempre de hablar primero y no escuchar. Y sin embargo, recibí ahí como un trácate, cachetazo, porque a veces estamos ocupados, estamos en cuestiones nuestras personales, que creemos que son muy de gran importancia.
Pero la otra persona que está al lado nuestro, que nos está pidiendo pistas, nos está diciendo, te quiero decir algo, me podés escuchar, tiene algo capaz que más importante. ¿Cómo influimos nosotros sobre esas personas? Y eso fue un cachetazo para mí en esta semana. Y me llevó a decir, hay cosas que a pesar de los años que tengo como creyente, debo cambiar. Y quizá vos también, quizá en este tiempo estás siendo influido por personas que no son las correctas. Porque como dijimos en el mensaje, es muy fácil caer en la tentación de vivir una vida bajo la influencia incorrecta. Y esto tiene que ser un chequeo para nosotros. Tiene que ser un chequeo para que nosotros encontremos el rumbo correcto. Y si en esta mañana a través del Espíritu Santo vos te estás dando cuenta de que cometés errores, como todos los cometemos, pero que seguís inmerso en ese error y que estás encima de todo siendo influenciado por personas incorrectas, este es el tiempo para que te corras de ese lugar y empieces, por sobre todas las cosas, a cambiar de lugar, porque por ahí estás en el lugar incorrecto. Tenés que hacer como Lidia, que estaba en el lugar preciso y correcto y pudo recibir en un momento de su vida como un paquete completo. Adorar a Dios, recibir, bautizarse, y poder seguir los caminos del Señor. Por ahí muchas veces nosotros no tenemos esa posibilidad y recibimos a cuentagotas, pero tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios, que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Que el Señor pueda estar hablando a tu vida a través de un buen influencer, un influencer de Dios y no del incorrecto. Y que puedas transformar tu vida. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. Y vamos a cerrar nuestros ojos y a pensar en esto que te voy a decir como conclusión, ¿no es cierto? ¿Dónde está puesta nuestra expectativa de vida? ¿La ves ahí cortita frente a tu nariz solamente? ¿Un poquito más larga? ¿A cuántos años? ¿Hasta el fin de tus días? ¿Cómo se arma esa expectativa de vida en tu persona, personalmente, en vos, a través de los años? ¿A quién le prestás oídos en este tiempo? Mirá, yo le presté mis oídos a las personas incorrectas durante mi adolescencia, durante gran parte de mi vida, y no me fue para nada bien. En el único momento que pude ser transformado a través del Espíritu Santo fue cuando los influencers que tuve al lado mío me hablaron, me aconsejaron y me llevaron por el rumbo correcto. ¿A quién le prestás tus oídos en este tiempo? Sabemos, conocemos cuál es la salida a todos nuestros problemas, pero sin embargo tomamos el camino incorrecto. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, Señor? Que a pesar de conocer la salida, tomamos el camino incorrecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué nos sucede esto? ¿Cuáles son tus influencias?
En todo tiempo hubo influencer en el pasado, como vimos también ahora en este tiempo. La pregunta es, ¿por quién te estás dejando influir? ¿Por el Señor o por aquellas personas que no tienen al Señor en su corazón? ¿Por quién te estás dejando influir? Y yo sé que si el Señor me habló y insistió en que pregunte esto, es porque en esta mañana hay personas que necesitan escuchar, necesitan corregir el rumbo, necesitan poder encontrar la salida, sea personal, conyugal, familiar, con nuestros seres queridos, en la sociedad. Por eso te necesitamos, Señor. Tú eres el camino correcto, eres la verdad y eres la vida. Sin ti, Señor, nada somos. Sin ti, nada podemos lograr. Qué errados que estamos, Señor, cuando creemos que es con nuestra fuerza. Qué errado que estamos cuando creemos que es con nuestro ímpetu, con nuestra juventud. Qué errados que estamos, Señor. Perdónanos, Señor. Te necesitamos, Señor, y necesitamos que en este año, Señor, que hemos pasado realmente un año para atrás tremendo, con una pandemia larguísima, con destrucción de familias a través del COVID, de la muerte, de seres queridos, que podamos encontrar el rumbo a seguir, ser influidos por personas correctas, que te tengan a ti como Señor y Salvador y que profundicen todo aquello que tienen en nosotros, Señor. Y nosotros ser como Lidia, Señor, una mujer que hizo lo correcto, que también nosotros en este tiempo podamos dar vuelta la página a nuestra vida y hacer lo correcto delante de ti. Señor, en esta mañana oro por mis hermanos, Señor. Oro por aquella persona específica que necesitaba escuchar una vez más que debe ser influida por personas llenas del Espíritu Santo y no personas que no te tienen a ti. Sé que hay acá en el recinto, sé que hay en la iglesia y sé que también cuando esto sea emitido ahí en YouTube va a haber personas que digan sí, es así. Necesito ser influido por ti, Señor, porque mi situación ya no va para más. Y mi situación deja mucho que desear delante de mi esposo, delante de mi esposa, delante de mi familia, delante de mis parientes, de mis seres queridos. Entrego mi corazón, Señor. Te entrego mi corazón, Señor, nuevamente. Y te digo que aquí estoy, Señor, para que me desarmes y me vuelvas a armar. Como el carpintero que de a poquito va armando eso que va tomando forma y que después tiene una gran utilidad dentro de una casa. Así queremos ser nosotros, Señor. Ser armados de a poco por ti y ser de gran utilidad para tu reino. Yo, Señor, pongo ahora a mis hermanos en tus manos, Señor, para que tomen la mejor decisión en esta semana, Señor. Y sean influidos por la persona correcta, sean influidos por tu Espíritu Santo. Y el cambio de rumbo, Señor, a tomar sea lo que le lleve a la victoria, Señor. Yo los bendigo ahora en el nombre poderoso de Jesús, a través, Señor,
de tu palabra, Señor, que caiga en buena tierra en la vida de ellos, Señor, y que tengamos, Señor, resultado feliz, Señor, vidas victoriosas delante de tu presencia. Ya no más mirar para atrás, sino que a partir de este momento, Señor, mirar para adelante. Aquellos que tienen una edad avanzada, darse cuenta que todavía tienen mucho para dar. Aquellos que tenemos una edad intermedia, por decirlo de alguna manera, por decirlo de esa manera, tenemos mucho todavía para dar. Y si somos jóvenes, Señor, con más razón, hay muchas personas para influir en este tiempo. Las fuerzas parece que se te terminan, pero el Señor ahora te las renueva en el nombre poderoso de Jesús y hace que saques la cabeza y que empieces a influir a otros para llevar a los pies de Cristo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén.